La verdad, esta casa es encantadora, recibe muy buena luz. Sí, quiero empezar a vivir aquí lo antes posible, dije. Mientras mis suegros reían animadamente, Frel también asintió satisfecho. Aunque solo habíamos venido a ver nuestro nuevo hogar, jamás imaginé que fuera una residencia tan lujosa. Conforme mis suegros y Frel avanzaban planeando todo por su cuenta, mi ansiedad aumentaba. ¿De verdad vamos a comprar esta casa? Sin poder ocultar mi confusión, Linda, nuestra agente, me dijo en voz baja. Señora, hablemos en otra habitación. Hay algo del contrato que necesitamos revisar. Sorprendida por la expresión seria de Linda, asentí. Al llegar a una habitación separada, sentí que la ansiedad me inundaba. Pensé que quizá intentaría presionarme para firmar el contrato de inmediato. Sin embargo, lo que dijo fue completamente inesperado. Tiene que salir corriendo de aquí. De inmediato. ¿Qué? Pregunté confundida por sus palabras. ¿Salir corriendo? ¿A qué se refiere? Perdón por asustarla tan de repente, pero he visto algo. Comenzó Linda con un tono inquieto. El contenido de sus palabras fue impactante. Mi nombre es Pamela Moore. Tengo 32 años. Mi esposo, Frel, tiene la misma edad. Aunque aún no tenemos hijos, ya estamos hablando seriamente de comprar nuestra propia casa. Yo siempre he querido vivir en un departamento céntrico, pero Frel prefiere una casa independiente por la privacidad. Esto es especialmente por sus padres. Mi suegra, Hazel, tiene 65 años, y mi suegro, George, 66. A pesar de no ser tan mayores, ambos tienen discapacidades físicas y necesitan ciertos cuidados en su estilo de vida. Cuando Frel estaba en la preparatoria, su familia sufrió un accidente de tráfico durante un viaje. Él solo tuvo heridas leves, pero sus padres resultaron gravemente heridos. Hazel sufrió una lesión en la espalda, y George tuvo un daño severo en una de sus piernas, afectando mucho su movilidad. Debido al accidente, ambos tuvieron que dejar sus trabajos y su vida cambió por completo. Al graduarse de la preparatoria, Frel trabajó duro para apoyar económicamente y cuidar a sus padres. Esto demuestra lo mucho que valora a su familia. Nos conocimos a los 26 años gracias a un amigo en común. Mi primera impresión de él fue la de una persona sincera y profundamente familiar. Siempre ponía a sus padres primero, a veces hasta el punto de ser sobreprotector. Al principio me preocupaba un poco, pero cuando conocí su pasado, entendí el porqué. Su bondad y amor por su familia me atrajeron, y poco a poco desarrollé sentimientos profundos por él. Nuestra relación se fortaleció con el tiempo, basada en la comprensión mutua, y eventualmente nos casamos. Durante este proceso, Frel insistía en buscar una casa independiente donde sus padres pudieran vivir más cómodamente. Siendo hijo único y considerando la salud de sus padres, era fácil entender su deseo. Sin embargo, yo siempre sentí cierta reserva hacia sus padres, y con el tiempo mi intuición empezó a parecer acertada. Viendo hacia atrás, esa incomodidad comenzó desde el día en que nos presentamos para hablar de matrimonio, hace 3 años. La primera vez que visité la casa de sus padres, Hazel me recibió cálidamente. Pamela, bienvenida. Nuestra casa es sencilla, pero siéntete como en tu hogar, me dijo. Gracias, lo haré, respondí mientras entraba lentamente. Noté lo difícil que le era caminar, justo como Frel me había contado. Poco después, George apareció desde el fondo de la sala. Pamela, mucho gusto. Espero que nos llevemos muy bien, dijo, tambaleándose un poco al avanzar. Su pierna evidentemente le causaba problemas. Había quedado claro que el accidente les dejó secuelas graves, que incluso les impidieron seguir trabajando. Aún así, lograban salir adelante con los pagos del seguro que recibían. Comprendiendo ese contexto, también entendí de dónde venía esa inquietud que sentí. Aún así, estaba genuinamente feliz de haber llevado la pizza que habíamos comprado antes. A pesar de sus dificultades físicas, mis suegros hicieron todo lo posible por recibirnos con calidez. Me sentí muy agradecida y quise reducirles la carga tanto como pudiera. Cuando puse la pizza en la mesa, Hazel exclamó emocionada. ¡Ay, muchas gracias por traer algo tan rico! Vamos a comer de inmediato, dijo, tomando una rebanada sin dudar. Me sorprendió verlos comer con tanta ansiedad, pero sus expresiones de felicidad eran sinceras.
En ese momento, Frel bromeó. Oigan, ya empezaron sin nosotros. También estamos muriéndonos de hambre acá. Ay, perdón, respondió Hazel rápidamente. Es que hacía mucho que no veíamos una pizza tan rica y no me pude aguantar. Pero no se preocupen, también hay para ustedes, aseguró sonriendo. Luego, puso una lata de comida de emergencia sobre la mesa y dijo modestamente: Perdón, solo tenemos esto. George también sonrió y le agradeció. Gracias, querida. Al verme sorprendida, Frel me preguntó: ¿Qué pasa, Pamela? Te ves muy sacada de onda. Yo dudé, murmurando: bueno. En ese momento, Frel se levantó de golpe. ¡Ah! Olvidé las bebidas. Aquí las traigo, dijo George, entrando con una charola con vasos. Caminaba con dificultad, pero con mucho esfuerzo. Gracias, papá. Mamá, perdón, yo debí prepararlo, dijo Frel. Cuando recibí la charola, me quedé pasmada. Los vasos estaban viejos y algunos cuarteados, y lo que había dentro era agua. Había visto a mi suegro sacar agua del baño antes. ¿De verdad solo era agua de la llave? Gracias. Fue lo único que pude decir. Al final, mis suegros se comieron casi toda la pizza que había llevado, aun cuando pensé que sería para todos. Sostenían la caja repetidamente diciendo qué deliciosa, mientras la devoraban rápido, creando un ambiente en el que yo prácticamente no pude participar. Frel comió sin problema la comida enlatada. Yo había llevado la pizza para que ellos disfrutaran, lo cual estaba bien, pero la comida enlatada sí me tomó por sorpresa. Cuando tomé una lata, noté que estaba por caducar. Decidí ignorarlo y seguir comiendo en silencio. No podía saborear nada. Viendo mi silencio, Hazel me preguntó preocupada: ¿La comida tan sencilla te cayó mal? No, no es eso, respondí. Puedes ser honesta con nosotros, dijo Hazel. Frel nos contó que tu familia tiene muchas tierras, así que seguramente estás acostumbrada a otro nivel de comida. Perdón por no poder ofrecer nada mejor. Al principio pensé que lo decía con mala intención, pero parecía hablar desde la sinceridad. Me confundió aún más cómo responder. No es así, dije con duda. Hazel me miró con expresión débil. Perdón, quizá Frel ya te lo contó, pero somos personas discapacitadas. No podemos ir al súper seguido y no podemos atenderles como nos gustaría. Es frustrante pensar en todo lo que podríamos hacer si estuviéramos sanos. George asintió en silencio. Frente a sus palabras, me quedé sin saber qué decir. De verdad, no se preocupen, muchas gracias. Era evidente que, a pesar de sus limitaciones, mis suegros estaban haciendo todo lo posible por hacernos sentir bienvenidos. Su incapacidad para trabajar explicaba la vida tan limitada que llevaban. Solo tenían comida enlatada y agua de la llave. Llevé pizza para todos, pero fue un poco decepcionante verla desaparecer entre ellos dos. Aún así, Frel no pareció molesto, así que pensé que sería inapropiado decir algo. Al final, me fui de su casa con esa incomodidad atorada en el pecho. Más tarde, mientras avanzábamos con los planes de la boda, Frel se disculpó con expresión seria. Perdón, mis papás no pueden aportar para los gastos de la boda. Está bien, respondí alegremente. De todos modos pensábamos usar nuestros ahorros, así que no te preocupes. Incluso le había pedido a mis padres que no aportaran nada, para no hacer sentir mal a sus papás si solo un lado contribuía. Así que decidimos tener una ceremonia modesta. Después de eso, recibí una llamada de Hazel. Se disculpó por no poder ayudar con los gastos de la boda y dijo que quería enviarnos algunos electrodomésticos como gesto de buena voluntad. A pesar de mis dudas, insistió en mandarlos. Unos días después, llegaron a nuestra casa varias cajas de cartón grandes, lo cual me sorprendió por la cantidad. Al abrirlas, estaban llenas de electrodomésticos viejos que ya ni siquiera se vendían, aspiradoras antiguas, un microondas descolorido y otros artículos claramente muy usados. También noté las tazas y platos agrietados que había visto durante la visita de presentación antes de casarnos. Todo eso provenía de la casa de mis suegros. ¿Qué clase de broma es esta? Me quedé sin palabras al ver a Frel apreciando el gesto tan contento. Estos electrodomésticos eran de la casa de tu mamá, ¿verdad? Se ven bastante viejos, comenté sin pensarlo. Pues todavía funcionan,
Y deberíamos estar agradecidos, respondió Frel con expresión satisfecha. Aunque estaba sorprendida, por cortesía expresé nuestro agradecimiento. Con desgano, contacté a mi suegra. Ya llegaron los electrodomésticos. Muchas gracias. ¿Ya llegaron? Esos son cosas que hemos apreciado por muchos años. No tenía corazón para tirarlas, y pensé que serían útiles para ustedes como recién casados. Necesitan electrodomésticos, ¿no? Dijo con una voz alegre que solo aumentó mi incomodidad. Sin embargo, muchos están muy gastados y algunos ni funcionan. Agradecemos el detalle, pero pensamos comprar nuevos, respondí. ¡Qué desperdicio! Eso les ayudaría a ahorrar dinero. ¿Ahorrar dinero? La verdad yo quería comprarles nuevos, pero para nosotros es difícil. Nos cuesta mucho salir, así que les dimos lo que teníamos en casa. Si estaban tan preocupados por el dinero, no tenían que enviar nada. Además, mi suegra seguramente le comentó esto a Frel, porque él me reclamó después. Pamela, escuché que te quejaste de los electrodomésticos. Mis papás hicieron un esfuerzo por enviarnos cosas para la casa. No tomes a la ligera sus intenciones. No lo dije en ese sentido. Eso hizo que me sintiera como la villana. Al final terminé usando los aparatos viejos. No era así como imaginaba disfrutar nuestra vida de recién casados. Era una situación difícil de aceptar, pero intenté convencerme de que ellos consideraban la economía a su manera. Entonces Frel propuso comprar una casa nueva. Yo siempre había soñado con tener mi propio hogar. Normalmente eso me emocionaría, pero Frel parecía querer una casa que pudiera acomodar a sus padres en el futuro. Esa idea me preocupaba. Recordando mis interacciones con sus padres, me sentía inquieta. ¿De verdad sería buena idea vivir juntos? Su prioridad siempre había sido ahorrar dinero, lo cual explicaba por qué nos mandaron los electrodomésticos viejos. Al principio pensé que querían ayudar como pudieran, pero empecé a dudar de sus intenciones. Más tarde, cuando fui a casa de mis suegros, noté que todos sus electrodomésticos habían sido reemplazados por modelos nuevos. Eso despertó muchas sospechas en mí. Había oído que tenían dificultades económicas, pero ¿de verdad era cierto? Solían decir que no podían ir de compras por lo difícil que era para ellos salir. Pero hoy en día es fácil comprar en línea sin ir a ninguna tienda. Eso me hizo pensar que quizás solo nos dieron sus aparatos viejos como regalo de boda. No podía decirle esto a Frel, pero me angustiaba que vivir juntos nos obligara a adoptar un estilo de vida extremadamente austero. Además, considerando su situación, pensé que una casa nueva era imposible. Temía que sugirieran una casa vieja y barata. Contrario a mis preocupaciones, querían una casa bien construida. De hecho, ya estaban viendo algunas propiedades. Parece que todo va avanzando, dije confundida. Sí, el fin de semana pasado salí a ver algunas y encontré una nueva que me encantó, respondió Frel, como si fuera lo más normal. ¿Y por qué no me dijiste? Me sentí excluida y desanimada. Estaban tomando decisiones sobre la casa donde yo viviría sin siquiera consultarme. Molesta, decidí ir a ver la propiedad. Fuimos Frel, sus padres y yo a la inmobiliaria. Al llegar, la agente se acercó inmediatamente. Era una mujer joven y atractiva. En su tarjeta decía Linda Martín. Mucho gusto, señora. Soy Linda y me encargaré de su caso. Frel había preparado un auto para ir juntos a la propiedad. Dentro del coche, mis suegros platicaban animadamente con Linda. La casa nueva estaba en una zona residencial de alto nivel. Yo tenía un mal presentimiento. Finalmente, el auto se detuvo frente a la propiedad. Era una casa de lujo con un gran jardín, claramente en un vecindario exclusivo. Entramos y recorrimos la casa. En la sala, mis suegros estaban fascinados. De verdad esta casa está encantadora, entra tanta luz, decían. Sí, yo quiero empezar a vivir aquí lo antes posible, respondió Frel. Conforme avanzaba la conversación, mi ansiedad crecía. No pude evitar interrumpir. Disculpen, pero esta es mi primera vez viendo esta casa. Ah, sí. Una disculpa, aquí tiene el folleto. Me quedé atónita al ver el folleto. El precio estaba muy por encima de nuestro presupuesto. Era una casa que claramente no podíamos pagar. Sin embargo,
Mis suegros y Frel parecían interesados en seguir adelante. Mientras yo sudaba de la confusión, Linda me miraba fijamente, como si quisiera decirme algo. Con el folleto en la mano, intenté pensar qué hacer. Poco después, mis suegros fueron hacia la terraza. Frel los acompañó para apoyarlos. Ellos estaban completamente absortos en su conversación. Entonces, como si hubiera tomado una decisión, Linda se acercó a mí y me susurró: «Señora, hablemos en otra habitación. Hay algo del contrato que necesitamos discutir». Sorprendida por su expresión seria, asentí. Me llevó a otra habitación y me sentí llena de ansiedad. Pensé que intentaría presionarme para firmar un contrato de inmediato. Pero lo que dijo a continuación fue totalmente inesperado. «Debe huir, inmediatamente». «¿Qué?», pregunté. «¿Qué quiere decir con huir?». «Perdón por asustarla así, pero he visto algo», dijo con un tono inquieto. Lo que reveló fue impactante. Resulta que Frel y sus padres ya habían visitado esa propiedad antes. Según ella, durante esas visitas, sus padres caminaban sin ningún tipo de ayuda. ¿Qué significaba eso? Mis suegros se supone que tienen dificultad para caminar. No podía entenderlo. Siempre parecían esforzarse para moverse, y por eso trabajar era difícil y hacer las compras también. Pero, ¿cómo?, logré decir. ¿Quiere verlo usted misma?, sugirió. Miré por una puerta entreabierta para observarlos sin que se dieran cuenta. Efectivamente, mis suegros caminaban por su cuenta. No usaban bastones ni ningún tipo de apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué fingir una discapacidad? Esto podría ser evidencia, debería grabarlo en video, dijo Linda con voz calma. ¿Evidencia? ¿De qué exactamente? Le explicaré con detalle después, respondió. Siguiendo sus instrucciones, con manos temblorosas saqué mi teléfono y grabé un video de mis suegros caminando. Solo pude quedarme ahí, paralizada. No podía comprender lo que estaba viendo. Según Linda, mis suegros estaban fingiendo tener problemas de movilidad para recibir beneficios del seguro. Ella les había recomendado casas accesibles para personas con discapacidad, con rampas y demás. Pero mis suegros se rieron. «Oh no, no necesitamos nada de eso», dijeron, y comenzaron a caminar rápido. Ella no entendía por qué la estaban engañando. Sin embargo, la razón quedó clara más tarde, cuando llegó el momento de presentar los documentos para la hipoteca. Los contratos estaban siendo procesados a mi nombre. Aquí están los documentos necesarios. Los documentos tenían claramente mi nombre. Linda, escuchando discretamente la conversación entre ellos, oyó algo tremendamente impactante. «Al final es mejor que Pamela pague el préstamo. Hemos fingido estar lesionados. Recibimos una buena cantidad del seguro, pero casi la gastamos toda en los electrodomésticos nuevos que compramos». «Mamá, está siendo muy directa», respondió Frel. «Pero eso es lo que hemos planeado siempre, ¿no? Encontrar a alguien de buena familia». Mi suegra habló con naturalidad, y mi suegro parecía satisfecho. Frel cumplió su promesa, ¿verdad? Pamela confía totalmente en nosotros. Una persona buena y adinerada es fácil de manipular. Escuchar la verdad me dejó atónita. Mis suegros habían fingido tener discapacidades físicas para recibir dinero del seguro. Y Frel sabía todo esto desde el principio. Cuando Linda me dejó escuchar esa conversación, me quedé en silencio un buen rato. Jamás imaginé que yo terminaría siendo la que pagara la hipoteca. Es cierto que mi familia posee varias propiedades, y mencioné eso cuando conocí a Frel. Pero nuestro estilo de vida es muy sencillo. Mis padres siempre me enseñaron a ser ahorrativa. No tenemos cosas de lujo. Mi sueldo es el de una empleada de oficina común. Nunca imaginé que ser dueña de tierras me convertiría en el objetivo de las intenciones de Frel, interpretándolo como riqueza. Abrumada e incapaz de reaccionar, Linda se disculpó. «Lamento mucho contárselo así de golpe». «No, por favor, no se disculpe. Al contrario, le agradezco que me lo dijera», respondí con firmeza. Pero ella continuó con expresión sombría. «El asunto aún no termina». Lo que siguió fue aún peor. La gente Linda, aún en shock, dijo que tendríamos que apoyarnos en los recursos de Pamela de ahora en adelante, y su mamá añadió entre risas: «Oye, luego dale un empujoncito».
Yo le enseño cómo fingir que se cae y reclamar gastos médicos de largo plazo. Seguro le va a encantar aprender cómo un poquito de dolor puede traer dinero. Me horroricé. Querían involucrarme en su fraude. ¿Cómo? Pregunté. Hablaban como si fuera solo un empujón, pero claramente querían causarme una lesión. La idea de que quisieran manipularme para cometer semejante engaño era imperdonable. Perdón por darte noticias tan feas, continuó Linda, pero tenía que decírtelo. Esto es un delito y también podría perjudicarte. Su voz reflejaba una preocupación genuina. Las implicaciones eran difíciles de creer y aún más difíciles de aceptar. Al presenciar la escena con mis propios ojos, vi a mis suegros caminando muy campantes, y ahí estaba Ferel, quien me había traicionado. El shock me mareó y tropecé. ¿Estás bien? Linda me sostuvo justo antes de que cayera. Tenía que recomponerme. Como mi agente inmobiliaria, había tenido el valor de decirme la verdad. Yo debía actuar. Gracias. Estoy bien. Solo me sorprendió esta revelación tan inesperada. No pienso involucrarme en ningún fraude, y ahora que sé la verdad, no puedo ignorar lo que están haciendo mis suegros, dije con firmeza. Ella asintió entendiendo mi determinación. No había tiempo que perder. Discutimos de inmediato los siguientes pasos. Después salí del edificio por otra salida, mientras ella distraía a mis suegros fingiendo sentirse mal. Le mandé un mensaje a Ferel diciéndole que me iría a casa antes que él. Ya en casa, comencé a reunir evidencia. Busqué en línea la fecha y los detalles del accidente del que habían hablado mis suegros, información de la aseguradora y de los doctores que supuestamente los trataban. En cuanto estuve lista, llamé a la compañía de seguros. Les informé sobre las reclamaciones fraudulentas y expliqué todo al Departamento de Investigaciones Especiales. También envié por correo el video que había grabado ese día. Como resultado, la aseguradora responsabilizó penalmente a mis suegros, y fueron arrestados. Más tarde se descubrió que las lesiones que habían sufrido en el accidente eran mínimas. Aún así, exageraron sus síntomas para seguir cobrando pagos ilegales del seguro. Normalmente las aseguradoras son muy estrictas con posibles fraudes en accidentes de tránsito. Yo me preguntaba cómo habían logrado pasar las auditorías. Pero la verdad no tardó en salir a la luz. Habían conspirado con un pariente que era doctor para falsificar certificados médicos que convertían lesiones leves en supuestas lesiones graves. Increíble. Por supuesto, ese doctor también fue arrestado. Ya había sido señalado antes por irregularidades, así que lo detuvieron de inmediato junto con mis suegros. Al final, solo eran una familia codiciosa. No era cuestión de austeridad, eran criminales, y Ferel, que permitió todo eso, era cómplice. Yo saqué todo a la luz y solicité el divorcio. Ferel no quiso aceptarlo e intentó oponerse. Dijo que todo era un malentendido y me rogó que al menos hablara con su mamá. No entendía qué parte pensaba que se había malinterpretado. No quería reunirme con nadie, pero había algo que necesitaba decir. Fui con Ferel a la prisión donde tenían a sus padres. Debido a la gravedad de sus delitos, recibieron sentencias indefinidas sin posibilidad de fianza. Al entrar a la sala de visitas, vi a su madre ya desencajada, separada de mí por un panel acrílico. La miré fijamente. Han cometido fraude desde hace mucho y querían involucrarme. ¿Por qué harían algo así? Su respuesta fue débil. ¿Cómo que algo así? Si hubo un accidente y al principio sí estaba incapacitada, pero cuando ya me sentía mejor, pensé que podríamos seguir recibiendo dinero por los gastos médicos. No podía creer que no entendiera la gravedad de lo que hizo. ¿De qué hablas? Eso es un delito. Y quisiste obligarme a participar, respondí con firmeza. En ese momento, Ferel intervino. Solo era una forma fácil de hacer dinero. Fue un error, pero pensé que lo entenderías, considerando que tu familia tiene dinero y vive bien. ¿Sí me entiendes? Harta de su actitud cambiante, llegué a mi límite. No confundas las cosas. Mis papás y yo trabajamos honestamente. No pensamos en hacer dinero cometiendo delitos. Esto es imperdonable. Como ser humano, no quiero que vuelvas a buscarme jamás, le dije con fuerza. Ambos, Ferel y su madre, quedaron impactados. Su verdadera naturaleza quedó expuesta. Solo pensaban en ganar dinero fácil y explotar a los demás. Incluso estando arrestados,
no mostraban arrepentimiento. Sintiendo que no podía seguir soportando todo eso, dejé a Ferel atrás y salí de la prisión. Nunca volvería ahí. Después inicié la mediación de divorcio. Tomó tiempo, pero al final se concretó. Ferel renunció a su trabajo, pues el arresto de sus padres se hizo conocido en la empresa y ya no podía quedarse. No sé dónde esté ahora. Y sus padres, según supe, viven calladamente desde su liberación. Nunca imaginé que pudiera existir gente tan sin escrúpulos. Por un tiempo, ni siquiera podía pensar en volver a casarme. Me enfoqué en mi carrera y cambié de empleo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Conocí a un hombre amable, que me entendió y me aceptó. Comprendió todo lo que viví y me ofreció consuelo. Aunque dudaba en avanzar, confié en su carácter. Aún así, las lecciones de mi anterior matrimonio me volvían cautelosa. Él intentó aliviar mis temores presentándome a sus padres. Nos recibieron con calidez y nos sirvieron platillos preparados con mucho cariño. Sentí una alegría genuina por esa amabilidad tan simple pero tan profunda. Sus padres también eran gentiles y de mente abierta, igual que él. Supe que con esa familia estaría bien. Nos casamos y comenzamos una vida tranquila. Con el tiempo, surgió el tema de comprar una casa. Lo llevé a la agencia inmobiliaria que yo recomendaba, la misma donde trabajaba Linda. Gracias a su apoyo, pude descubrir el engaño en el pasado y siempre le estaría agradecida. Al entrar, una cara familiar nos saludó. Bienvenidos. Enseguida nos reconoció. Hola, ¿cuánto tiempo?, respondí sonriendo. Ella seguía tan enérgica como siempre. Su nueva tarjeta decía gerente. Ver lo mucho que había crecido me llenó de alegría. Cuando mi esposo se alejó un momento, ella me dijo con sinceridad: de verdad me da gusto que encontraste a un buen compañero. Y yo te agradezco muchísimo que me dijeras la verdad aquella vez. Gracias, respondí con una sonrisa que se me ensanchó sola. Decidimos construir nuestra nueva casa con la agencia donde ella trabajaba. Era mi forma de retribuirle lo que hizo por mí. Estoy segura de que esta vez, mi hogar ideal sí se hará realidad. Pensar en nuestra nueva casa me llenaba el rostro de una sonrisa natural.